Les doy la bienvenida a este sesión 34 de la etapa México, donde nuestro experto y amigo David Octavio Zúñiga Vega les ha estado, a partir del lunes, ha estado él transmitiendo el conocimiento de toda su experiencia. No había podido yo presentarlo, no había podido yo, normalmente hago una presentación, pero se me había complicado, por eso aunque sé que arrancó el lunes con ustedes, lo quise hacer hoy. David, tengo años conociéndolo, tuve la oportunidad que nos sentamos juntos en un evento, y ahí coincidimos con valores y principios, y bueno, ya tenemos fácil 4 o 5 años que hemos estado haciendo negocios o asesorándonos mutuamente en cada una de las especialidades. ¿Qué les quiero decir aparte de toda la experiencia que tiene David? David es un hombre íntegro que les va a guiar y ayudar solo en lo que necesitan. David, pues te doy la bienvenida tarde, pero te doy aquí, te expreso mi agradecimiento por el apoyo que has tenido para Latin American Export Team. Y bueno, nuevamente agradecerte la idea de que hiciéramos un proyecto nosotros, que es el que estamos haciendo con el Grupo Tequila, para que no solo platiquemos, sino estemos operando todo el conocimiento en una comercializadora que estamos trabajando 5 de los expertos que están en este seminario taller. Pues el escenario es tuyo, David. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Buen día a todos. Muchas gracias por tus palabras. Sabes que son ida y vuelta, ¿no? También tengo un gran estima y sí, comulgamos hace alrededor de 4 o 5 años ahí en una reunión. Nos tocó juntarnos, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Y pues empezamos. Estamos al pendiente. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Muchas felicidades por conectarse y ser puntuales. El día de hoy vamos a hacer la sesión 34 de 110 de la semana 7 Paquete México de la segunda generación de Latin American Export Team. Francisco, reitero el agradecimiento por invitarme. Y es correcto, ¿no? Siempre tratamos de ser lo más profesionales posible. Al tema de que cuando soliciten nuestros servicios, si hay algo en lo que no les podamos ayudar, bueno, si no, nosotros no lo podemos hacer, tratamos de recomendarle aquí el grupo. Es muy vasto, entonces, si alguna expertise de nosotros no cuadra con alguna solicitud que tienes, bueno, lo podemos deslindar a alguno de los otros ponentes, ¿no? O tenemos grupos que podemos recomendarlos sin problema. Empezamos el día de hoy, vamos a estar hablando de temas de precios de exportación. Vamos a hablar de un tema muy importante sobre cómo podemos o cómo debemos, según la ley, resguardar nuestros expedientes de importación y exportación que deben de contar. Vamos a poner algunos ejemplos para que al momento de que tengamos alguna auditoría por parte de la autoridad, bueno, con nuestros expedientes estén siempre en orden. Les reitero, mi recomendación es siempre irnos hacia atrás, revisar todos los archivos que tenemos de importación y exportación para los que ya los han realizado y revisar que los expedientes estén completos, ¿no? Separar el área de importaciones o el área internacional o exportaciones del área local para que no se vaya la autoridad a confundir y piense que todo es un solo producto y que todo viene de importación o exportación y al rato para hacer la identificación contra la autoridad le vamos a tener que comprobar con documentos y va a ser un poquito más tardado, ¿no? Entonces, tenerlo ordenado desde un principio nos va a evitar conflictos en futuras ocasiones. El día de ayer estuvimos hablando de los requisitos para exportar, los mencionamos rápidamente. Es tener el RFC activo, para algunos productos que mencionábamos el día de ayer, tener el padrón de exportadores sectorial, designar una fracción arancelaria para nuestros productos para saber cuáles son las regulaciones y restricciones tanto arancelarias como no arancelarias en el país de destino, tener una factura comercial. Bien decíamos ayer que las facturas de exportación en México ya se timbran y se timbran con un complemento de comercio exterior.
ya poníamos un ejemplo de que deben de contar con el Incoterm, con la fracción arancelaria, con la clave de pedimento, si es una exportación, si es un importe, en este caso que estamos hablando de exportación, la unidad de medida, la descripción del producto, ¿no? También debemos de contar con los documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, tanto para exportación como para importación, ¿no? Si necesitamos algún trámite de algún permiso fitosanitario por parte de Zagarpa, algún permiso por parte de la Sedena para algunos productos que no necesariamente tienen que ser armas, pueden ser tecnología, etc. Y a la inversa en la importación en el país destino, bueno, también tenemos que ver ese punto, ¿no? Para las empresas que necesitan hacer exportaciones y cuenten con un padrón de sectorial de exportación, bueno, dar de alta el encargo conferido, ya decíamos que se da de alta en la página del SAT, contar con una carta de instrucciones donde le digamos al agente aduanal cuál es el proceso que le vamos a dar a nuestra mercancía, contar con un packing list, mencionábamos ayer que es muy importante para que los transportistas, los agentes aduanales, las almacenadoras sepan identificar la mercancía de manera adecuada y traten de hacer las maniobras lo más fácil posible, y esto pone en menos riesgo nuestra mercancía a ser manipulada, ¿no? El documento de transporte, ya decíamos que había diferentes tráficos, estaba el marítimo, el aéreo, el ferroviario, el terrestre y otros medios de transporte, ¿no? El documento que lo vale, la guía aérea, el bill of lading, la carta aporte. Y por último, mencionábamos también ayer que no es obligatorio, pero voy a decir una redundancia, no es obligatorio, pero sí es obligatorio para los países que tenemos tratados o acuerdos comerciales, es obligatorio para aprovechar la preferencia arancelaria, ¿no? No es obligatorio porque no es una obligación como tal. Si no queremos aprovechar una preferencia arancelaria, pues bueno, ya es nuestra decisión, ¿no? Pero casi siempre esto nos lo solicita nuestro cliente para que él, al momento de hacer la importación en el país de destino, por ejemplo, de Estados Unidos, que tenemos el TEMEC, bueno, contar con el certificado de origen nos ayuda bastante. El día de hoy vamos a hablar de documentos que integran expedientes, ya lo decíamos un momento, y cómo determinar el precio de exportación. Vimos ayer facturas, bueno, ejemplos de facturas, pedimentos, en la guía aérea, el BL, y hablamos un poquito también de la parte del empaque, el envase y el embalaje. Entonces, iniciamos con la sesión del día de hoy. Esto quedó un poquito pendiente el día de ayer, por cuestiones de tiempo quedó un poquito suelto, pero bueno, vamos a poder identificar cómo son los gastos de exportación, cómo están divididos, ¿no? En segmentos. ProMéxico, por medio de su plataforma, cuando existía, identificaba estos gastos de exportación. Ahorita ProMéxico ya no existe. Bueno, entonces sí quedan algunos fundamentos en la Secretaría de Economía de cómo se trabajaba en ProMéxico, y bueno, lo siguen identificando tal cual, ¿no? Estos son los gastos para exportar. Los gastos en el país de origen son los principales, ¿no? El transporte internacional principal y seguro de transporte. También se identifica el embalaje, perdón, la carga en almacén de salida. Es muy importante determinar quién va a hacer la carga. Para eso es importante también tener en cuenta cuáles son los Incoterms, para poder identificar cuáles son los gastos de exportación, ¿no? La siguiente sesión que me toque platicar, creo que es en 2 semanas, vamos a hablar de los Incoterms, un tema muy importante para poder identificar los gastos. Pero bueno, en general estos son los gastos que integran una exportación. El embalaje, la carga en el almacén de salida, el transporte, que es el envío al puerto, al aeropuerto, a la zona de consolidación, para la aduana de salida, los trámites de aduanales de exportación, los gastos en puertos, en aeropuertos o zonas de consolidación o salida, si son maniobras, si hay que flejar la mercancía, si hay que paletizarla. Bueno, estos gastos son los gastos considerados en el país de origen o los gastos locales. Los gastos internacionales, bueno, es el transporte internacional principal, el seguro de transporte, ¿no? Es muy importante saber, en una de las siguientes sesiones vamos a hablar del tema de los seguros, que es muy importante saber a qué se refiere la avería gruesa, qué responsabilidades tenemos nosotros si embarcamos una mercancía en un contenedor,
si lo tenemos que asegurar, que hay seguros para contenedores, que hay seguros para carga. El tema de la avería gruesa es un tema muy importante que muchos empresarios desconocen y muchas veces terminamos pagando platos rotos, ¿no? Por no tener un buen asesoramiento en cuestión de seguros. Hablamos rapidito de la avería gruesa. Si el buque que porta contenedores tiene algún incidente y por alguna u otra circunstancia el capitán decide tirar para salvaguardar el bienestar físico de las personas que están arriba del buque, decide deshacerse de algunos contenedores, el capitán tiene la decisión de tirar los contenedores que él considere pertinentes, ¿no? Si los contenedores que él decide tirar van a nuestra mercancía, bueno, la avería gruesa significa que el total de la mercancía tirada en cuestión monetaria se paga entre todos los abordantes del buque, ¿no? Imagínense si uno de los contenedores que tira tiene tecnología, tiene joyería, tiene productos valiosos, entonces ahí el gasto, si nosotros no tenemos un seguro, el gasto va a ser impresionante y puede terminar por echar a perder nuestro negocio, ¿no? Entonces, el tema de los seguros es un tema muy importante y más siendo México un país con una alta incidencia en robos. Siempre hay que tomarlo en cuenta, más los accidentes que puedan pasar, ¿no? Los otros gastos es los gastos en destino, en el país de destino. Eh, Son los gastos en puertos, aeropuertos o zonas de desconsolidación o terminal de arribo, a dónde llega nuestra mercancía, si llegó al aeropuerto, si llegó a la aduana de algún puerto del país de destino. Entonces, todos los gastos de maniobras, de desconsolidación, bueno, estos son los gastos en exportación. Los trámites de importación, los impuestos y derechos arancelarios, el transporte del almacén de la aduana a la fábrica o almacén de destino del cliente y la descarga final en el almacén o en el destino de nuestro cliente ya en el país extranjero, ¿no? Esta lámina la habíamos visto el día de antier, cómo determinamos el medio de transporte, pero se me hace importante mencionarlo nuevamente. ¿Cómo podemos elegir un medio de transporte? Bueno, pues principalmente dependiendo de estos 4 puntos, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la mercancía a exportar, decíamos que no es lo mismo empaquetar o mandar un producto perecedero que un producto que no se echa a perder. No es lo mismo mandar aguacates que mandar perfiles de aluminio o mandar madera. Entonces, cada uno de los productos tiene que adaptarse. Los perecederos, en su mayoría, si no están bien tratados o si no tienen una cadena de frío, bueno, se pueden echar a perder, ¿no? Van en contenedores refrigerados o en cajas refrigeradas. También depende del empaque, del embalaje y el grado de manipulación que tenga la mercancía. Ya decíamos ayer la importancia de tener un buen embalaje, un empaque y un envase para que nuestro producto, al momento de que sea manipulado en cualquiera de las aduanas, en cualquiera de los almacenes, bueno, salvaguarde y cumpla su función de salvaguardar el contenido, ¿no? Nuestro producto, en pocas palabras. Dependiendo de la urgencia del envío, pues es conocido que el medio de transporte marítimo pues es más tardado que el aéreo, ¿no? Entonces hay que checar si podemos trabajarlo así. Siempre es recomendable planear la logística, pero sabemos que no siempre se puede planear al 100%, ¿no? Y por último, dependiendo de la disponibilidad del medio de transporte. ¿Por qué? Porque reiteramos el ejemplo anterior, ¿no? Si nosotros tenemos la urgencia de mandar un producto a cierto país y decidimos mandarlo por avión, pero al final de cuentas nos damos cuenta que no hay rutas, bueno, pues entonces ahí tenemos que ver diferentes opciones, ¿no? Puede ser que lo mandemos en avión a algún lugar cercano y ya de ahí lo arrastramos por medio de un flete terrestre, o si de plano está en un lugar muy recóndito que no hay algún aeropuerto, bueno, checar la mejor opción para ver cuál es el medio de transporte idóneo. Pero estos son los 4 puntos considerados para la determinación del medio de transporte. Esta laminita es muy importante que la consideren, sobre todo los que ya hemos hecho y ya hemos trabajado movimientos de importación o exportación.
porque en el caso de que la autoridad aduanera decida hacernos una investigación, una identificación o una revisión de nuestros procesos productivos o de nuestros procesos de comercio exterior, bueno, esto es lo mínimo indispensable que nosotros debemos de tener en nuestros expedientes. La integración de expedientes de importación y exportación está en el artículo 36, fracción primera y segunda, y el artículo 59 de la ley aduanera. Siempre hay que estar al pendiente de cualquier modificación, pero bueno, al momento, en este año, estos son los requisitos indispensables, ¿no? Pueden sonar lógicos, pueden sonar, pues, obvios, pero bueno, hemos mencionado en diferentes ocasiones que aunque algo suene obvio, hay personas que no lo hacemos, ¿no? O no lo consideramos tal cual, no lo consideramos importante, no le damos la importancia debida. En importación, de entrada es el pedimento de importación completo, ¿no? El día de ayer estuvimos viendo cómo está compuesto un pedimento y vimos un ejemplo de cuál es el pedimento de importación. Perdón, el ejemplo de ayer era un caso de exportación, pero bueno, es muy similar, nada más cambia la declaración que es importación o exportación. La impresión simplificada del pedimento modulado en aduana. La impresión simplificada del pedimento es una impresión más detallada, más pequeña y solamente trae un código de barras. Hay que tener el sello de modulación por parte de la aduana y lo tenemos que resguardar en nuestro expediente fiscal. Hemos comentado que los documentos los tenemos que resguardar hasta por 5 años. Si la autoridad nos hace una verificación dentro de esos 5 años, tenemos la obligación de resguardarlos por otros 5 años. Entonces puede irse casi hasta 10 años en que nosotros tengamos que resguardar nuestra información, ¿no? Imagínense todas las empresas antes de la era digital, pues tenían que tener cuartos especiales para archivar sus expedientes, ¿no? Entonces ahorita tenemos la ventaja que lo podemos hacer de manera digital. El documento de operación para despacho aduanero, el famoso DODA, lo tenemos que resguardar. Es muy importante que sus agentes aduanales se los manden. El DODA empezó a funcionar a partir del 27 de agosto del 2018. Entonces, si nosotros nos vamos a expedientes más tarde, más atrás de esa fecha, bueno, pues no es obligación contar con un DODA porque principalmente pues no existía, ¿no? La factura comercial o documento equivalente que ampare el documento, la importación, el precio de importación de nuestro producto. Nosotros recomendamos siempre, a la par de la factura comercial, resguardar los comprobantes de depósito que le hacemos a nuestro proveedor en el extranjero por cualquier situación, ¿no? Que la autoridad pueda presumir que nuestra mercancía está subvaluada, etc. Nosotros tenemos el comprobante de que se está haciendo de manera adecuada. El acuse de valor transmitido a BUSEM, o el famoso COBE, que no es más que la traducción o la interpretación. Se descarga la factura comercial al sistema del SAT, ¿no? Se mete a la ventanilla única de comercio exterior. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un COBE. Y ahí se descarga toda la información de la factura para que la autoridad, al momento de que la mercancía modula, si toca una revisión por parte de la autoridad, bueno, dentro del COBE, en su tableta, el oficial de comercio exterior tiene la posibilidad de ver la factura mediante el COBE, ¿no? Ahí ya está transmitida y ahí empieza a revisar que lo documental cuadre con lo físico y cuadre con el pedimento, ¿no? El conocimiento de embarque, pues ya decíamos que puede ser la guía aérea, el bill of lading, la carta aporte, la lista de empaque, que debe de coincidir con la factura. Ya hablamos de la importancia que tiene este documento. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Esto es muy importante porque nosotros debemos de guardar todos estos documentos, ¿no? Y si no los guardamos, podemos ser sometidos a alguna infracción y alguna sanción por parte de la autoridad, que es un documento que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Bueno, en este momento que es muy mencionado el tema de las unidades de verificación y de los etiquetados, ese puede ser un documento que avale el cumplimiento, ¿no? Nosotros generamos la solicitud de una unidad de verificación si nuestra mercancía no viene etiquetada. Bueno, para que salga, hay diferentes opciones. La
La primera opción es poder etiquetarlo en puerto, que es muy caro, y no todos los agentes aduanales lo hacen. La segunda es mandarlo a algún depósito fiscal y que en el depósito fiscal cuente con una unidad de verificación y ahí se etiquete. Y la tercera es llevarlo a nuestro domicilio y en el domicilio etiquetarlo, ¿no? Con la autorización de una unidad de verificación que posteriormente va a ir a verificar que sí estemos etiquetando, ¿no? Para hacer este último proceso necesitamos cumplir con dos requisitos básicos. Me refiero a etiquetar en nuestro almacén o en nuestras instalaciones. El primer requisito es tener mínimo 2 años con el padrón de importadores activo y el segundo, haber importado cerca de alrededor de $100,000 en los últimos 12 meses, ¿no? Esta llave o este candadito ha hecho que muchas empresas tengan problemas porque pues muchas empresas no tienen, sí cumplen con el tiempo, pero no cumplen con el monto, ¿no? De $100,000 en los últimos 12 meses. Entonces, tienen la opción de mandarlo a un depósito fiscal